Estamos en línea en este podcast extra a propósito de los delitos informáticos y del caso Digitel que ha sido tan sonado en Venezuela. Pero antes de entrar al caso, queremos darle la perspectiva de todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia y el tema de delitos informáticos en Venezuela. Por eso he invitado al doctor Jesús Ramón Rodríguez, abogado, fundador y director del Instituto de Estudios Jurídicos Telemáticos y de Seguridad Corporativa y del escritorio jurídico y de servicios de aplicaciones jurídicos tecnológicas que llamamos Juristelec. Bueno, es PhD en Relaciones Internacionales, es ex fiscal del Ministerio Público Venezolano con competencia especial en todo lo que tiene que ver con delitos informáticos y de telecomunicaciones, es un gran investigador en esta área y bueno, y presidente del Comité de Derecho de Telecomunicaciones, Ciencia y Tecnología de la Inter-American Bar Association. Jesús, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros y ayudarnos a dar un poco de luz a toda nuestra comunidad que estamos en línea y a todos los venezolanos que estamos siendo afectados por el caso Digitel. Pero lo primero, como decía en la presentación, es entender cuál es el marco jurídico ante un delito informático como el que estamos viendo en este momento en Venezuela. Bienvenido. Gracias, Alberto. Buenas tardes para ti y para todos los que están viendo esta reunión, de la cual pues todos decimos hasta que no me toca a mí, yo no sé que realmente existe un daño a la privacidad o algo intangible, pero en sus efectos es que podemos percibir si algo está ocurriendo o no. Y la sensación que produce de inestabilidad, el pensar si están vulnerando mis identidades, mis informaciones personales o qué es lo que está ocurriendo realmente ahorita. Entonces, y en el caso venezolano, nosotros tenemos en la Constitución, tenemos la descripción en algunos artículos como el artículo 28, el 58, el 61, donde se prevén el acceso a la información, a la reserva de la información personal, al manejo de la información, a lo que se entiende por privacidad y lo que deben las personas abstenerse de ir más allá del derecho que le corresponde de acceder a una data y que dónde terminan mis derechos y dónde comienzan los derechos ajenos que yo debo respetar. Este tipo de cosas que hacen la civilidad y hacen las sociedades, en las cuales no debo yo abordar el derecho del otro si eso vulnera su integridad y su capacidad completa de poder tener la condición de un ser pleno. Y en esta forma sencilla quiero expresar, pues, qué significa ese sentido de la privacidad en Venezuela, que está referido a que las personas puedan tener el derecho de mantener en reserva todo lo que corresponda a los asuntos íntimos o privados y que les sean propios tanto de bienes intangibles, valga decir, aquellos que no tienen una condición material, pero sí producen efectos, y aquellos que son bienes privados, objetos, la persona misma, su cuerpo, su identidad en algunos aspectos, claves bancarias, financieras, de utilización telefónica, de aplicaciones tecnológicas. Entonces, en este orden de ideas se desenvuelve todo el ser de la persona, y cuando se encuentra la necesidad de reclamar el mal uso que pueda hacer un ente público sobre la información que maneja, o que una persona privada o una empresa puede hacer uso no autorizado de su identidad o sus datos personales, puede recurrir en reclamo respecto a ello, y que se destruya esa información que es falsa, o se modifique, o se pide la autorización o el resarcimiento por el daño que puede haberse causado.
Entonces, y para ello también, de no ser de una forma amigable, pues está el recurso de habeas data, en el cual una acción de amparo puede interponerse por violación a un derecho constitucional, siendo el derecho a la privacidad un derecho fundamental, el cual se ha querido tener así porque es parte del desarrollo integral de las personas. Claro, en el marco ya fuera de la Constitución, nosotros en Venezuela tenemos una ley de delitos informáticos, donde, bueno, tú tuviste una participación importante luego en la creación en la creación de la fiscalía y como fiscal en esta área, que es un tema de investigación, y que haciendo el paralelismo, haciéndolo un poco didáctico con el tema penal, cuando ocurren estos delitos informáticos, bueno, es como cuando ocurre un crimen. Tiene que haber un crimen físico, tiene que ocurrir un proceso de investigación y, por supuesto, eso va en el sumario que en su momento tendrá la fiscalía y no lo puedes hacer público fuera de un tribunal hasta que no se dicte una sentencia, no ocurra una, algo resolutivo con respecto al caso. Y a veces queremos que llevar la cosa más allá, tipo serie de televisión, a que nos estén informando qué está pasando día a día con el tema de un supuesto delito informático, cuando, bueno, estamos en pleno proceso de investigación o incluso en pleno proceso de recuperación. Pero en ese marco de información, ¿en qué puede ayudar en el desarrollo de una solución la ley de delitos informáticos en Venezuela? El sentido de una ley penal tiene, como decía el maestro Zaffaroni, tiene un sentido disuasivo para que las personas sepan que de incurrir en la conducta descrita en la ley tendrá tal consecuencia. Entonces, ese aspecto punitivo, sancionatorio que tiene el accederse a, por ejemplo, en el caso de los sistemas protegidos de manera integral, como son los sistemas que utilizan tecnologías de información, que es un bien protegido por el Estado a través de la ley de delitos informáticos desde el año 2000, no tiene un paralelo esta ley en el sentido de que exista una ley relativa al derecho de la privacidad o habeas data, que debiera existir en Venezuela, pues no existe. Por eso se acciona directamente por vía constitucional a través de una acción de amparo constitucional cuando hay una violación que se pueda hacer el reclamo, el resarcimiento o solicitar que cesen las acciones de daño por revelación de información privada. Y en este sentido, información privada no autorizada. Entonces, en este sentido, la ley de delitos informáticos viene a castigar, a sancionar todas aquellas conductas que son transgredidas utilizando los sistemas que utilizan tecnologías de información, usándolos como medio o dirigiéndose a ellos como objeto, como objetivo de la conducta desplegada. Y a través de eso, aunque han existido actualmente una serie nueva de conductas utilizando tecnologías de información para causar daño, para aprovecharse de bienes ajenos, pues nuestra ley todavía tiene una vigencia interesante porque ha sido redactada de una forma amplia, lo cual todas las especulaciones y acciones, por ejemplo, en el caso de lo que está ocurriendo en la compañía Digitel, en el cual se menciona que un malware, valga decir malware, es un software malicioso, utilizando lo que se dice un ransomware, que es el software específico para causar daño, puede estar produciéndose y generándose una serie de consecuencias impredecibles que parecen de película, pero que ciertamente una cosa es el hecho cuando ocurre y otra cosa es sancionar a las personas que serían investigadas cuando sean capturadas, si se capturan o se llegan a tener algún tipo de determinación, según el tipo de conducta que haya incurrido. Claro, y ahí esto se agrava mucho más en el tema
en una resolución de poder ubicar esos ciberdelincuentes, porque bueno, muchos pueden estar incluso fuera del país y ahí cambia también el tema de la jurisdicción, pero ya solamente el hecho de haber accedido al sistema, de alguna forma, bueno, ya eso repercute una acción penal por un acceso indebido a la plataforma. Ahora, a posteriori, todo lo que viene es un tema de especulaciones. He escuchado y he leído, lamentablemente, muchas personas en las redes especular un poco de desinformación y de afirmaciones que tienen que ver con que pueda ocurrir X o Y o Z cosa a posterior con la data que se tiene. Lamentablemente tampoco podemos hacer futurología del delito. Si se llevaron algún tipo de información, habrá que esperar el análisis para saber a qué información accedieron y qué se puede hacer con esa información, como para estar alerta o precavido, o en este caso, difundir esa información, aunque afecte o no en este caso, una de las cosas también más importantes es el tema reputacional de la empresa y el acceso a esa información privada como servicio público de telecomunicaciones que tiene Digitel, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas que está comentando Alberto, eh, si seguimos comentando sobre este tema de la compañía telefónica que ha sido objeto de una acción criminal en la cual tiene visualizaciones aparentes de un ataque que generalmente se producen de manera remota. No soy ingeniero, pero conozco del tema en cuanto a mis capacidades de estudio, de análisis, de práctica, como fiscal del Ministerio Público, experiencia que tuve en este tipo de cosas, y también en la docencia y la consultoría que practico sobre o sea, los efectos que produce esto y los que puede llegar a alcanzar, porque en un primer momento podemos verlo como un ataque a la compañía, pero este ataque no es vano, no es un divertimento solamente para quienes lo realizan, sino que también produce unos efectos de extracción, de bloqueo, de, de retención de dispositivos, de no poder acceder al uso de las plataformas críticas, valga decir plataformas críticas, aquellas que son de carácter esencial para el funcionamiento de la organización. Eh, y entonces los atacantes a veces en estos casos producen su actividad con el fin de obtener un beneficio, pedir un rescate como si fuese tratase de un secuestro, o pedir un dinero o unos bienes, como en el caso de las extorsiones, para entonces someter al propietario de la organización o de la empresa a una situación de decidir qué hacer respecto a eso. Si no entrega la data, la destruyen o la publican. Perdón, si no entrega el dinero que le están pidiendo, destruyen la data o la publican. Cosa que ya la tienen en su poder en algunos casos, y en ese sentido, y al obtenerla o publicarla, hacerla pública, que es una información privada por ejemplo, en el caso de los empleados o de los clientes de la compañía, pues pueden estarse generando otros tipos de delitos que se pueden suceder a consecuencia de esa obtención indebida de data. Por ejemplo, que se acceda a data de clientes, una data masiva de clientes, e incluso puede que el mismo atacante, el mismo hacker, cracker, no tenga interés en esa data y la venda a otra gente para que entonces ahora con sistemas de inteligencia artificial puedan deducir mejor y hacer una selección cuáles son las que tienen mayores cuentas o las cuentas más accesibles, o buscar las que vivan, las compañías que sean mejor atacables por su posicionamiento y por el esquema que tú mencionabas de la reputación que tienen,
Y finalmente, pues no sabemos, por ejemplo, en este caso lamentable de ataque a Digitel, no sabemos hasta dónde van a llegar o está llegando esas acciones delictivas de delincuencia organizada de ataque. No lo sabemos. Como Claro, usuarios, no sabemos qué está ocurriendo realmente, el alcance de lo que está ocurriendo, no lo sabemos, pero sí se puede predecir el desastre que pudiera ocurrir y que pudiera significar de que accediesen a una data privada que hasta el momento la compañía Digitel dice que no han accedido a la data personal de clientes. Eso es lo que ellos dicen, sino solamente a los empleados. Y ya cada empleado tiene una acción por eso, y también sus datos personales, financieros, pueden ser utilizados, suplantados, manipulados fraudulentamente y utilizarla de manera mal usada, sin autorización. claro. Aquí también hay un tema de que como estamos en pleno desarrollo de lo que está ocurriendo, evidentemente no hay información y no solamente en Venezuela, sino que también ocurrió en Uruguay, ocurrió en Centroamérica, y en los tres casos hubo este tema de extorsión. Hasta donde tengo información, ninguno ha pagado por esa extorsión. Se presentaron en el internet algunos datos que luego, y repito, la curiosidad mató al gato. Si usted no tiene nada que ver con este tema o no es especialista, no se balance a tratar de descargar esa data solamente por la curiosidad, porque también puede ser víctima de un ransomware o puede ser víctima de algún otro phishing, y que pueda impactar también su plataforma interna, producto de que es un trending topic, que están hablando de ese tema, y si usted descarga algo inadecuado con respecto a ese tema, también puede convertirse en una víctima de estos ciberdelincuentes, sino verdaderamente la oportunidad de que en el corto plazo haya una resolución y que podamos compartirla, esa resolución, y compartir el caso bajo el manejo de bajo una ley de privacidad, como tú bien decías, de compartir públicamente qué ocurrió y buscar resarcir o proteger mejor a las personas, ¿no? Sí, hay un doble sentido de la información, porque los usuarios, si a algún usuario le llegan a determinar su data y a extraerla de manera indebida a consecuencia de ese ataque que ha ocurrido, él debe inmediatamente ser informado de lo que ha ocurrido para que esta persona pueda cubrirse, pueda tomar las previsiones correspondientes. No después de un tiempo es que le van a decir qué hacer. Por ejemplo, claro, por eso es que ocurrió de inmediato ese martes. Se convierte en una víctima directa. Claro. Porque en cuanto al ataque sufrido por la compañía, es una víctima indirecta, pero cuando le sustraen la data es una víctima directa de otros delitos sobrevenidos al ataque inicial y que tienen un carácter de observación autónoma también. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, y de que los abogados y los asesores que estén llevando a la compañía, incluso los investigadores, supongo que el CICPC en su división de delitos informáticos debe estar interviniendo conjuntamente con la Fiscalía en este tipo de investigación, que generalmente son delitos de origen remoto, y entender que estos ataques de malware, de ransomware, entran de lo que se conoce como el crimen cibernético, y eso hay que entender que a nivel mundial es como la tercera economía mundial, después de los Estados Unidos y China. Suena peliculero, pero es una realidad muy constante en la cual todos estamos involucrados y estamos en riesgo, y que no vemos que la privacidad y las medidas que podamos tomar sean tan importantes hasta que ocurre un hecho que pueda constituir una amenaza a los bienes, a la integridad física y psicológica de los sujetos, y que estos deban tomar las previsiones debidas para que no ocurran daños mayores. Así es, y ya hoy, al momento de la publicación de este podcast, que es 13 de febrero, la última comunicación oficial que publicamos desde Estamos en Línea, desde Digitel, fue
fue emitida el 1 de febrero, donde ellos decían, bueno, que estaban trabajando ante la incidencia que había ocurrido esos días anteriores y que, bueno, que se iban a mantener bloqueados de manera preventiva algunos sistemas y que, bueno, que ellos estaban tratando de habilitar los canales de atención. Y a la fecha, bueno, se han reactivado algunas recargas para el caso de prepago con los bancos, los de pospago han podido recibir algunos el correo electrónico con su factura, los pagos automáticos que estaban asociados a tarjetas de crédito o a cuentas bancarias se han estado cargando de manera correcta. Y bueno, lo otro importante es que la plataforma sigue funcionando a nivel de voz y de datos a nivel nacional. Los más de 8 millones clientes de Digitel siguen contando con el servicio operativo. Bueno, pasando por este tema de los canales de atención, que digamos que mientras se recuperen el acceso o la activación de estos servicios, bueno, no van a estar totalmente disponibles, pero sí quería aprovechar, doctor, que conversáramos un poco sobre ayudar a prevenir las especulaciones en esa generación de ansiedad ante la población, porque estamos funcionando, nadie está exento de, de, de poder ser atacado. De hecho, en un episodio que les recomiendo mucho escuchar, hace una semana entrevistamos el Día del Internet Seguro al equipo de Sirion Technologies en América Latina y nos decían, mire, Alberto, cada vez que tú escuches a algún proveedor de tecnología o de seguridad que te diga que te va a dar una solución 100% segura, huye porque esto nunca es 100% seguro. Tratan de hacer un buen trabajo y de hacer unas auditorías y de mantener lo más actualizado posible, pero sí que es importante no generar cadenas de rumores y de especulaciones, sobre todo con el uso de las tecnologías y de que puedan sobre todo hacer cosas distintas con su información, hablando del caso de Venezuela, ¿no? Ajá, en cuanto a eso, yo quiero comentar tres cosas. En este momento está siendo Digitel la víctima de un ataque directo. El año pasado aquí en Venezuela no se supo claramente al final qué ocurrió, pero lo más posible es que haya sido un ransomware también que atacó al Banco de Venezuela. Correcto. Y que esto no supimos, sino en los efectos en la gente que perdió dinero, y hubo gente que perdió su poco dinero que tenía, en algunos casos lo perdió, no se lo reconocieron, en otros fue un desastre de cosas que ocurrió en el plano de los sistemas de información interna del estatus financiero de las personas. Y yo te puedo decir que en cuanto al tema de facturación de Digitel, este mes hubo un retraso en la llegada de la factura. Correcto. Y que lo primerito que le llega al cliente al finalizar el mes es la factura de pago. Entonces, a los 2 días más tarde, porque eso es una expedición automática, esta vez llegó 5 días después. Y lo que llegó, por ejemplo, sé de un caso de manera directa que conocí, le llegó al cliente, al usuario, le llegó un monto con un superávit mayor al 50%, siendo que tenía un uso regular de su uso de datos y de telefonía, y a los 2 días le llegó otro monto diferente menor que se aproxima al que ella usa de manera regular. Entonces, sí hubo un error, por lo menos de manera visible, que no trascendió, pero ya estaba sobrefacturándole más de un 50% de lo que usualmente utiliza esa persona. Entonces, y así hay una serie de cosas que hay que tener presente. El segundo asunto es que estos son delitos que no son de la nada. No es que aparecieran ahorita como gran novedad, no. Esto ya tiene años, pero ha ido desarrollándose de una manera progresiva y evolucionando en el mercado negro como utilización para ataques a compañías, a personas que son seleccionadas y que
según las vulnerabilidades estudiadas. Entonces las atacan para ver cómo se introducen en ellas y poder obtener beneficios a consecuencia de esa acción ilícita que están intentando. Entonces, y no son, por ejemplo, en el caso de esta compañía Digitel, esto debe ser un trabajo de expertos, posicionarse dentro del sistema, atacar en el momento adecuado, esperar las circunstancias, saber si toma la decisión de amenazar o no amenazar, tomar las previsiones de que no van a ser descubiertos y que generalmente son de forma remota. Una cosa es determinar el hecho como actividad delictiva y otra cosa es determinar quiénes son los sujetos atacantes, que son, o ese es otro tipo de asunto que podríamos comentar. Pero, y el tercer asunto también a tener presente en esto es que este tipo de delitos no va a cesar. Al contrario, ahora con el mal uso que se le puede dar a la inteligencia artificial, puede facilitar a que los atacantes puedan ingresar por vías que generalmente lo hacían, por ejemplo, correos electrónicos o la redacción de ciertos tipos de mensajes e incorporarse allí sin ningún tipo de error, que antes se podía visualizar y tener algún tipo de previsión, pero ahora las tácticas y técnicas y procedimientos que utilizan y existen están más perfeccionados. O sea, lo que indica que hay que tener mayor tipo de previsión sobre las llamadas extrañas, los correos no reconocidos, sobre los accesos a páginas web que no sean reconocidas o que no sean confiables. Y la sustracción de los datos, que generalmente se llama robo, pero en el vulgo, pero lo que ocurre realmente es un hurto de datos, una extracción de datos, que posiblemente concurra con otros delitos de fraude, suplantaciones de identidad o otra naturaleza, por ejemplo, el caso cuando actúan varios en actividades de delincuencia organizada, que son delitos compuestos y que en la sumatoria de eso la pena es bastante alta, de llegar a descubrirse de quiénes se trata. Pero el índice es bajo de detección en cuanto a este tipo de cosas. Y lo que priva en atención a las organizaciones y a las empresas es tomar las previsiones adecuadas y suficientes. No cualquiera, sino que aquellas que puedan ser comparadas con estándares para decirse en la evaluación que se haga de que fueron diligentes en usar los anti-malware, los anti-ransomware, que son programas también que tienden a la disminución o al rechazo o a la alerta temprana de los ataques que se pueden estar produciendo y tomar las medidas suficientes y necesarias para evitar daños mayores. Claro. Y en este caso, doctor, aquí en este tema de seguridad y de transformación digital y el uso de la inteligencia artificial en este momento en el mundo, cada vez más es imposible que no estemos conectados a Internet. Y el trabajo de seguridad no es un trabajo individual, es un trabajo de equipo, un trabajo de concientizar dentro de las compañías, a los usuarios, dentro del hogar, a toda la familia, y el trabajo que ocurre dentro de las empresas de telecomunicaciones y dentro de las empresas de seguridad para ayudar a mantener seguros las plataformas de telecomunicaciones y las plataformas de las propias empresas, porque indudablemente no vamos a poder no conectarnos a Internet y no utilizar inteligencia artificial, pero sí tiene que ser una labor de equipo, de mantenernos actualizados y que bueno, que así como nos afectó a Uruguay y afectó a Nicaragua, también puede afectar a Venezuela y tenemos que estar atentos y en la vanguardia de la educación y la formación en la ciberseguridad. Y de hecho, uno de los dos grandes elementos que se discutieron este año en Davos, producto de los grandes desafíos de los riesgos en el mundo,
que también lo pueden escuchar en el primer podcast de esta temporada, el primer episodio, gracias a Gonzalo Reina y a todo el equipo de Marsh McLellan en Venezuela. Dos de los principales riesgos para las principales ejecutivos del mundo en los próximos 2 años están presentes en este caso de Digitel y tiene que ver con el tema de la desinformación y de la ciberseguridad. Entonces, no importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño estamos todos flotando en el mismo planeta, en el mismo vehículo, esos dos grandes temas, el tema de desinformación y generación de información falsa a través de las redes sociales y el tema de ciberseguridad, como vemos, impactan realmente no solamente en una empresa, sino en una sociedad, y un tema de telecomunicaciones que afecta comunicaciones, que bueno, que gracias a Dios la plataforma no ha tenido ningún tipo de salida de funcionamiento, pero bueno, son parte de los riesgos que están allí incluidos, ¿no? Hay unos comentarios que yo quisiera hacer ahí respecto a un señor que se llama Klaus Schwab, que es uno de los fundadores de este grupo de Davos, y un hombre que ha escrito sobre los temas de inteligencia artificial hacia el futuro. Y es que hace una semana aproximadamente él dio un comentario y que a mí me pareció una especie de banalización de lo que es el derecho a la privacidad, al decir que debemos acostumbrarnos a que ya no vivimos en un mundo de privacidad, sino de que toda la información es pública. Es como decir que no importa lo que usted haga, usted va a ser objeto de observación por mí o por algún otro que tenga las posibilidades de hacerlo. Y eso yo lo considero inaceptable desde el punto de vista de los derechos fundamentales que deben preservarse, porque no debe tenerse como una apología del delito o como una instigación a delinquir para que entonces digamos que la privacidad no tiene un valor importante dentro de las sociedades y el desarrollo del ser. Al contrario, una persona debe ser protegida en forma integral, en su mente, en su físico, en su espíritu, y él tiene derecho a que los demás hagan distancia frente a ello, a lo que decida como persona hacer. Y el otro asunto que quisiera comentar respecto a ello es que debemos estar atentos de que ciertamente ahí estamos en un mundo globalizado en que hay mucha gente que accede a las informaciones que tenemos y hay que tener presente que es diferente cuando estamos incorporados a Internet o estamos haciendo un trabajo de inteligencia artificial y que debemos también revisar de que ese trabajo esté auténtico y sea adecuado y tenga los derechos preservados de la gente, porque el no atender a eso significaría el caos y significa ir al caos. Entonces, un dicho cualquiera no de que hay que acostumbrarse a que vivimos en un mundo sin privacidad, eso es una mala premisa y está mal dicho en el contexto universal en que se planteó, porque el derecho a la privacidad es un derecho universal y que afecta a la persona en su integridad, en su plenitud, y para que una persona pueda lograr su pleno desarrollo debe preservársele y debe vigilarse por parte de los estados, las empresas y las personas en custodia, todo lo que significa a su data personal e información personal. Y es responsabilidad de quienes lo tienen de tomar las medidas que sean necesarias para que así se preserve y que esos depositarios de esa información y esa data tengan toda la previsión de que no va a ser vulnerado las identidades, las intimidades, las comunicaciones, las informaciones, las imágenes, las voces de los particulares cuando le ha sido confiado a alguna organización o a algún Estado. Esto no debemos ponerlo a un lado, sino tenerlo presente. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental y debe vigilarse, respetarse y debe defenderse en todo momento.
Doctor, y en ese mismo sentido del derecho a la privacidad, tal vez para muchos que nos escuchan fuera de Venezuela, este comentario les va a parecer un poco este, fuera de la realidad, pero ocurre. Ese, este hecho de que se ha vuelto mala costumbre de pagar con tarjetas de débito y que en algún momento tenías que dictar a viva voz tu número de cédula de identidad, tu tipo de cuenta e incluso la clave, el PIN de la contraseña para poder ejecutar el pago, ¿no? Aunque por ahí viene la tecnología sin contacto, yo siempre he dicho que aparte de ser una vulnerabilidad de nuestra privacidad, somos nosotros los que estamos dando el primer paso para que esa privacidad se rompa. Y así como es en pequeño, es en grande. Entonces, invitar, porque lo pude entender en otros momentos de la tecnología, pero hoy en Venezuela que estamos viendo nuevos puntos de venta, nuevas tecnologías, nuevas tarjetas, no, evitar en lo posible esa a viva voz declaración de mis datos y de mi PIN y de mi contraseña, y que también eso incluya adecuación, protección con factores de autenticación para el caso de las redes, para el paso del correo electrónico, hablando de lo que puede ocurrir en mi consumo tecnológico dentro de mi hogar y como persona natural y también dentro de las empresas. O sea, una política de seguridad clara, un antivirus, por favor que no sea gratuito, porque cuando el antivirus y el wifi es gratis, usted es el producto, porque ustedes los están aprovechando de sus datos. Entonces es importante que empezamos a tener un poquito más de cultura. No solamente hay que exigirle al Estado el conjunto de leyes y un mecanismo de protección, sino también desde los privados y de lo público, en el sector público, dar una mejor información hacia lo que debe ser este gran flagelo que es la ciberseguridad, la ciberdelincuencia en el mundo, ¿no? Hay unas cosas que en Venezuela son como inevitables. Es que aquí tenemos una cosa muy particular, única en el mundo. Es que aquí nosotros gritamos, como tú dices, a viva voz nuestra clave. Te piden la cédula, toda la gente que están atrás o a los lados están escuchándolo, etcétera. No sabemos quién está atrás, quién es el que está manejando el, el sistema que está utilizando la tarjeta, el punto de venta, no sabemos. Igual en los restaurantes. Entonces, nosotros lo mínimo que debemos hacer es estar observando lo que está haciendo el que tiene el punto de venta en la mano o el sistema lector o el sistema que está utilizando la transferencia de data sin contacto. Y eso, revisar las cuentas, estar pendiente de lo que está haciendo la persona que le dé el ticket de respuesta del, El de pago. la, del, sí, del pago que realizó, de la operación que se realizó, y por lo menos sepa que tiene cómo respaldar lo que hizo. Si no lo quiere pedir, ya eso es un asunto suyo, pero el tema de la seguridad y para evitar cybercrime o el delito cibernético comienza por nosotros mismos. Nosotros decidimos qué nivel de seguridad queremos para nosotros sin caer en paranoias, pero hay asuntos mínimos y previsiones mínimas. Sobre cuando llaman por teléfono, una persona extraña o alguien está marcando, a preguntar de quién se trata, como tú dices, buscar otros factores de autenticación de que es esa persona. Preguntar si es un número extraño, y dice que es, por ejemplo, Carmen. Ajá, Carmen, eres tú. Vamos a ver y hacer otra preguntita. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? O tal cosa, de qué color tengo el pelo, por ejemplo. Y entonces tal cosa. Ok. Cosas mínimas, pero que también ayuden a tener de forma casera algún tipo de previsión un poco más allá de estar despistado, porque las víctimas son seleccionadas y en el azar algunos, un porcentaje mínimo cabe, pero eso es suficiente y la gente pasa el mes o un buen rato con los fraudes que realiza. Y hay que leer un poco, ya el uso de las tecnologías se ha vuelto un elemento transversal donde desde un ama de casa una persona que trabaja en delivery
tiene que lidiar con estas cosas y debe aprender, hasta el mismo empresario, las organizaciones y los estados, de los cuales incluso hay estados que están actuando en forma criminal contra otros estados, atacando, buscando data, usándola, y también no son a nivel corto de personas que tienen una vida sencilla y hacen transacciones y operaciones ordinarias en la calle, sino también hay ataques cibernéticos con ransomware, utilizando otras personas interpuestas y que no estamos al cabo de saberlo a veces. Pero estos son trabajos de alta tecnología, pero ocurren y nosotros estamos inmersos dentro de un mundo del cual o nos marginamos o nos involucramos. Pero Doctor, no pasa, o sea, las cosas pasan aún por encima de nosotros mismos si queremos involucrarnos o no. así es. Doctor, ya para ir cerrando y sobre todo alrededor de darle un poco de información y tranquilidad a las personas que nos puedan estar escuchando por el caso Digitel, eh, en otros países, empresas como el caso Digitel, que son empresas de telecomunicaciones o que son empresas que, por ejemplo, participan en bolsa, están obligados a compartir esa información con sus clientes, pero también ocurre que cuando esto pasa en muchas empresas privadas, donde a lo mejor no vas a afectar a una gran cantidad de clientes o que simplemente vas a afectar las operaciones, muchas veces ocurre que ese delito ni siquiera es informado. Y le voy a dar ejemplos, ¿no? Ocurren en tiendas, en supermercados, en grandes cadenas que de pronto, mira, no cerraron hoy. Y yo, bueno, ¿y por qué cerraron? Y después tú te enteras, bueno, no, la gente de tecnología les cayó un ransomware y perdieron el sistema de facturación. Entonces, bueno, cuando tú tienes una tienda pequeña de 2x2 y eso te ocurre, bueno, tomas un inventario y lo vuelves a reinstalar todo y no pasa nada. Pero cuando tú eres grande o vas creciendo, pues bueno, eso te va dando complejidad desde el punto de vista tecnológico y logístico para operar, ¿no? Y que bueno, y que ya sabemos que no va a ser soplar y hacer botella. Siempre va a llevar un proceso de acompañamiento con otras marcas, con otros fabricantes, porque el tema de tecnología no lo puedes llevar solo y hay que estar atentos a todas las formas de protegernos y de cómo compartimos información. En ese orden de ideas, Alberto, comentarios que pudiera ser en dos sentidos. Uno, en el orden de que actualmente yo tengo una comunidad, pertenezco a una comunidad tecnológico-jurídica que he fundado con la doctora Marrero, en que más de 530 abogados y un porcentaje menor al 5% de ingenieros vinculados a las tecnologías de información y comunicación e interesados con los temas legales pertinentes, temas de neurociencia, los temas vinculados a la gerencia del riesgo, a la inteligencia artificial de manera importante y a todo lo que son tecnologías de información y comunicación. Estamos compartiendo estos asuntos, estos temas y formándonos también todos en un proceso sinérgico constante, porque no hay una tendencia a atender el sector privado en estas necesidades particulares. Si tú me permites dar el número de teléfono, por favor. Claro, cómo no, y el Para, enlace de la comunidad también lo van a sí, conseguir aquí en la descripción del video para que se puedan unir a la comunidad. sí, yo te lo voy a mandar el enlace, Alberto, para que todos los que quieran incorporarse, una comunidad sinérgica que trata los temas de inteligencia artificial, tecnología, información y comunicación, vinculadas al derecho y todo el tema de ingeniería que puede ser transversal y que es vinculante para una visión multidisciplinaria del tema. Te doy este teléfono, 0414 663 4488. Con esta, ahí está la doctora Marrero, atiende ella como amablemente, les puede dar indicaciones, informaciones, si hay alguna necesidad de una consultoría o de alguna asesoría para estos asuntos, porque ahí es donde se la juega, como, y volviendo al tema que decía
en esta última intervención, es que las personas tienen derecho a estar informadas del estatus en el cual sus bienes se encuentran en riesgo o no, porque hay una condición de garante que tienen aquellos que manejan la data o información que esté en manos de un tercero, el cual les ofrece su protección adecuada. Y debe saberlo, y toda persona, por ejemplo en el caso de Digitel, tiene derecho a dirigir una comunicación, correo o dirigirse personalmente a la compañía y que le informen el estatus del asunto, porque necesita saber si sus tarjetas de crédito están en riesgo de ser utilizadas, suplantadas, utilizadas para algún fraude, si las llegaron a tener otras personas extrañas, porque de llegar a ocurrir eso, le van a pedir cuentas al dueño de la tarjeta. Le van a pedir cuentas a aquel que utilizaron su data financiera, su dirección, su teléfono para algún tipo de actividad. Y entonces hay que tomar un sentido de previsión, pedir información, a ver si sus datos aportados a la compañía están en riesgo o no lo están, y que requieren esa información a la brevedad posible a los fines que interesan. Eso es una previsión mínima que hay que tomar, porque las compañías en sus propios intereses pues nunca van a dar el alcance, ni van a decir como un avión, no van a decir no se alarme mucho, quédense tranquilos. Su deber es mantener en calma a la gente aunque el avión se esté cayendo. Entonces, pero no hay que pasar en esto como si nada estuviese ocurriendo, porque parece peliculero, pero es una situación grave el que hayan atacado una compañía de telecomunicaciones y que su infraestructura crítica de transmisión de comunicaciones y vinculados a los datos de los empleados y también posiblemente a la de los clientes, se encuentre en esa situación de riesgo y en una situación pública no autorizada. Claro, por eso espero que Digitel en las próximas horas y al final de la semana, en estos días, pues, de verdad nos adelante un poco más de información, para ir aplacando esta cantidad de comentarios y eliminar los supuestos. Tener un panorama claro para que podamos avanzar y que, bueno, y que evidentemente cada uno de los usuarios tenga ese panorama no solamente claro, sino que también no dejemos de generar una ansiedad que es un potencial, pero que todavía no tenemos esa certeza. Pues bueno, y que nos comparta más información para saber cómo va avanzando, porque bueno, realmente no es una actividad sencilla y es un impacto, bueno, de más de 8 millones de clientes. Esperemos es importante, que pronto se pueda recuperar toda la plataforma, o en este caso que pudo haber estado comprometida. Hay una página también, Alberto, sí, en Instagram, sí, que es @juristelsec. @juristelsec, termina Juris Juris, tel de telecomunicaciones y SEG de seguridad, Juristelsec. Correcto. Juris del derecho, tel de telemática y sec de seguridad. Juristelsec. Allí pueden tener mayor información también. Y mi teléfono directo es 04 12 2 27 0370. Ahí estoy a la orden también para cualquier consulta que en términos previsivos o en términos posteriores a los hechos de desastre hay que intervenir de manera inmediata para remediar o parar que continúe el daño. Porque a veces nosotros creemos que solamente reponer la infraestructura y ponerla a funcionar sin tomar la previsión si hubo elementos de escape dentro de la misma compañía donde hubo posibles partícipes internos y colaboradores, y no darle mucho caso a eso, puede que reincidan nuevamente con el ataque. Claro. Hay que utilizar un equipo multidisciplinario para que se haga atendido esos asuntos, porque los efectos y los bienes están en alto riesgo, tanto los personales como de la organización, como de las instituciones, como de las empresas. Y eso no es juego de carritos. Esto es un asunto serio. La gente puede tener hoy algo y mañana no tenerlo a consecuencia de estos ataques de expertos.
Claro, y que también ha consolidado esta generación de pseudo abogados y pseudo especialistas en cibercrimen y ciberseguridad, que son los guerreros del teclado en Twitter y en X, la nueva X, compartiendo información sobre algo que todavía no tenemos la certeza y que, bueno, que tenemos que estar realmente preparados, como tú lo dices, para tomar decisiones rápidas y que no se repita este tipo de situaciones. Y bueno, y que la plataforma ha estado funcionando desde el punto de vista de conectividad y comunicación. El Sí, doctor Jesús Rodríguez, estar atento a que este tipo de delitos se va perfeccionando cada vez más. así es. Es sometido, va evolucionando y hay que estar atentos con la gente que sabe de esto. O sea, los temas de seguridad van paralelos, de seguridad de la información van paralelos a la actividad profesional con los sistemas de información. La Así es. consultoría del abogado experto en esta área, especialista en esta área, el abogado digital, el abogado que conoce por lo menos en los aspectos fundamentales, importantísimos para poder actuar a tiempo y no banalizar solamente de la cosa como un ataque cualquiera, porque pueden haberse posicionado dentro de los sistemas, puede estar una persona posicionada dentro de la organización sin saberlo, pueden estar preparando otros ataques y hay que hacer advertencia, hay que tomar previsiones con los clientes, con los accionistas de la compañía, con los miembros de la organización para poder enfrentar un ataque de esta naturaleza, el cual no viene de manera convencional, sino por vía electrónica. Así es. El doctor Jesús Ramón Rodríguez, como ya saben, abogado, especialista en el área. Quiero agradecer de verdad, Jesús, el espacio y la oportunidad, porque más allá de los comunicados oficiales y de estos guerreros de las redes sociales de lo que hemos estado siendo hasta víctimas en estos últimos días durante este caso, de verdad que ha sido muy didáctico el tema alrededor de la jurisprudencia de delitos informáticos y bueno, y lo que hemos conocido del caso Digitel y de cómo estar preparado, ¿no? Y bueno, siempre atento, ya saben, aquí en la caja de descripción de este podcast están los enlaces y los números de teléfono para que puedan comunicarse con el doctor Jesús Ramón Rodríguez. Jesús, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros, ¿no? Con muchísimo gusto, encantado Alberto, a la orden para ti y para todos los usuarios y tus oyentes y en este prestigioso programa que tienes ya hace mucho tiempo ilustrando y dando información a la gente respecto a estos ilícitos y cómo atenderlos cuando se presenten. Muchísimas gracias, amigos. Será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.